iglesias de repente. Pero ¿era suficiente el bautizo de Pablo para poder hacer esa obra? Es más, sabemos y estamos seguros que él bautizaba, ¿sí o no? ¿Qué dice el Espíritu de Profecía? Miren lo que dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 130, párrafo 2. Había entonces en la iglesia, ahí arriba está la cita, por favor, que estaba ¿dónde? ¿En dónde dice? En Antioquía. Profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo y Manahem, y Saulo. Ahí estaba Saulo, ¿no? Estamos hablando de la iglesia en Antioquía, había varios siervos de Dios, y entre ellos estaba ¿quién? Saulo. Ya se había bautizado, ¿sí o no? Ya estaba bautizado. Pero miren lo que dice acá: ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo ahora: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Antes, y noten eso, ahora Dios dijo: me los apartan a Bernabé y a Saulo. Les voy a dar una tarea importante. ¿Qué es lo que van a hacer? Y miren lo que dice: antes de ser enviados como misioneros al mundo pagano, estos apóstoles fueron dedicados solemnemente a Dios, con ayuno y oración y por la imposición de ¿qué dice? ¿Cómo? O sea que Pablo fue ungido. Se le impuso las manos a Pablo. Fue dedicado a Dios. La gente oró, la gente ayunó, se consagró, entonces se le impuso las manos a Pablo. Pablo entonces no solamente ahora fue bautizado, sino también se puede ver que Pablo fue ungido por la imposición de las manos. Interesante. ¿Y por qué tuvo que ser ungido Pablo ahora con la imposición de las manos? Miren lo que dice acá la Escritura. Dice acá: así, y acá está el secreto, por favor. Así, ¿qué dice? Así fueron autorizados por la iglesia. Ahora miren, como ya fue ungido con imposición de manos, ahora dice que fue autorizado por la iglesia. ¿A qué? Uno, ¿para qué? No solamente para enseñar la verdad. Dos, sino para cumplir el rito de ¿qué? El bautizo. Y tres, para organizar ¿qué cosa? Iglesias, siendo investidos con plena autoridad eclesiástica. Yo te pregunto, si Pablo no hubiese sido impuesta las manos, ¿podría haber bautizado? No. ¿Podría organizar iglesias? No. Ahora, era necesario para que él pueda realizar bautizos también, primero bautizarse y luego ser impuesta ¿qué cosa? Las manos. Yo te presento esto, hermano, porque muchas personas dicen como que Pablo simplemente fue bautizado y que ahora, como él, otros se bautizan y comienzan ya ahora a bautizar. Pero Pablo, para que bautice, primero tuvo que ser ungido, porque se le impuso las manos, ¿sí o no? Y recibir la autorización eclesiástica de la iglesia para que recién pueda organizar iglesias. Oiga, hoy día cualquier persona ataca a la iglesia, le dice que está mal y se jala a la gente y le dice: vamos a organizar esta iglesia, y hacen diaconía, todo lo que la iglesia hace, ¿no? Una copia. Y luego si todavía bautizan y hacen otras cosas, pero según lo que vemos, se necesita autorización divina para hacer eso, ¿sí o no? ¿Ahí está claro o no? O sea que esto es importante, hermanos. Pablo no podía ir a bautizar, no podía organizar iglesias si no era autorizado por Dios mediante la imposición de las manos. Hoy día cualquiera quiere hacer una iglesia, cualquiera quiere recibir ya los diezmos, ¿sí o no? Y bautizan y la gente dice: ya bautiza así y le dan los diezmos. Hermanos, no está avalado. Acá se necesita autorización eclesiástica, autorizados por la iglesia que Dios ha organizado. ¿Interesante o no? Ahora, entonces Pablo, una vez que ya pues comienza a trabajar, y Bernabé le escribe a Timoteo una carta,
y le aconseja, no le ordena y le dice vas a hacer así a la fuerza, no, porque antes se trataban con mucho respeto como también hoy se debe de hacer y se hace dentro de la iglesia. Y le dice a Timoteo que le da una advertencia porque algo estaba pasando y le dice que se cuide. Miren lo que dice acá. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 1. O sea, Pablo era ¿qué cosa? Un ministro, ¿qué cosa? Ungido, ¿sí o no? Y le escribe ¿a quién? A Timoteo. Yo te pregunto, ¿Timoteo también era ungido o era un laico común? Miren lo que dice la Escritura. 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y miren lo que le dice el versículo 16, el versículo 6. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? Por la imposición de ¿qué? Pablo era ungido, un ministro ungido. Y le escribe a Timoteo, otro ministro ungido. Entre ministros se están ayudando. Y le dice así, te aconsejo, ¿no? Que tú avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de las manos y le advierte contra los peligros que tenían que afrontar. Porque había personas que querían destruir la iglesia organizada, al igual que hoy en día se ve eso. Entonces, y esto que vamos a leer es necesario porque aquí en esta carta se dice que eso que pasó va a volver a ocurrir en los últimos días. Por eso se titula lo que hemos visto para hoy, peligro que va a correr la organización en estos días, que la van a querer destruir. Y miren lo que dice, y sigamos leyendo esta carta a Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Procura con diligencia, así dice o no, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Mas evita, dice el versículo 16, profanas y vanas, ¿qué cosa? Palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué les parece? Había dos personajes que estaban ahí pululando. ¿Cómo se llamaban? Himeneo y Fileto. Estos tenían el hecho de poder hablar palabrerías, ¿no? Les gustaba discutir, pero dice que cuando se hablaba con ellos era como gangrena cuando uno hablaba, ¿no? Porque estos eran pues destructores. Querían desorganizar la iglesia. Hablaban y la criticaban y la juzgaban y la condenaban. Y Pablo le dice a Timoteo, cuídate, no hables con estos que están hablando palabrerías, tienes que tener paciencia, cuídate de ese Himeneo y de ese Fileto, que se desviaron ¿de qué? De la verdad, dice el versículo 18, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Porque el siervo del Señor, dice el versículo 24, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Versículo 26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué pasaba con Himeneo y Fileto? Se habían desviado de la verdad y dice acá que estaban enlazados por el diablo, o sea, el diablo los tenía en control. Estaban cautivos a la voluntad del diablo y querían dividir la iglesia. ¿Entienden o no? ¿Y qué dice? Tranquilo, con espíritu mansedumbre, tú vas a resolver el problema, ya tal vez cambien pues, pero tú tienes que ir con el espíritu amable para que también se pueda ver el carácter de Cristo en ti. ¿Y saben qué? Dice al versículo 26 está hablando de ese asunto, y luego viene el capítulo 3, y el capítulo 3 es la continuación de esta carta, solamente que ahí le ha puesto capítulos, pero en realidad es corrido en el original, ¿no? Entonces sigue diciendo, el capítulo 3 es la continuación.
no está hablando de otra cosa diferente, está hablando de Himeneo y de Fileto, ¿sí o no? Que se desviaron de la verdad y cuando estos hablaban dice que era como gangrena, ¿no? Querían destruir. Pero la gangrena es algo que viene y comienza a carcomer, ¿sí o no? Entonces, mire, que está hablando de ellos en el capítulo 3 y dice que esto que estaba pasando se va a cumplir para los últimos días. Y dice el versículo 1: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y al igual que lo que estaba pasando, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de Dios, y que tendrán, ¿qué cosa? Apariencia de ¿quién? De piedad, pero negarán la eficacia de ella, a ellos evitar. Himeneo y Fileteo aparentaban piedad, ¿correcto? Pero eran todas las características que tenían. Y eso mismo se va a dar para los últimos días, y la iglesia debe de cuidarse, porque van a venir como Himeneo y como Himeneo y Fileto, van a venir con esas características, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, blasfemos y desobedientes a los padres. ¿Y a qué padres específicamente está hablando Pablo? A veces se puede usar esos textos para hablar de la familia, ¿no? Pero ¿de qué familia está hablando acá? De los padres que están en la iglesia. Porque miren lo que el apóstol Pablo presenta en 2 Timoteo capítulo 3 ahora, y sigamos leyendo, viendo que dice que el versículo 6. Dice acá: porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas. Interesante, ¿no? Apariencia de piedad. Y dice, escuchen esto, estos personajes, vamos a ver que cuando habla que desobedecían a los padres, está mucho relacionándose con la casa. Pero aquí se puede ver en el capítulo 3, en el versículo 6, lo siguiente, escuchen: porque a ellos pertenecen esos que se meten en las casas y engañan. ¿A quién engañan? A débiles mujeres cargadas de pecado, que arrastradas por toda clase de deseos. Acá como que se mira una figura literal como para entender algo espiritual, ¿no? Se meten en las casas y dice que engañan a débiles mujeres cargadas de pecado y las arrastraban, dice, por toda clase de deseos. Nosotros tenemos que ver qué aplicación espiritual está hablando Pablo para entender un poco más profundamente esto. Tal vez literalmente hacían eso, ¿no? Se aprovechaban de las mujeres, no sé, y hacían muchas cosas. Pero espiritualmente, ¿cuál es el mensaje? ¿A qué padres desobedecían y a qué casas se metían y a qué mujeres se referían? Miren lo que dice la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Escuchen por favor. Espiritualmente para nosotros esto significa algo importante para la iglesia organizada. 1 Timoteo 3:15. Para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ahí hablamos de la casa de Dios. ¿Qué es qué cosa? La iglesia de Dios. Viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué cosa es la casa entonces? La iglesia. Y dice que estos hombres se metían en las casas, ¿sí o no? ¿De quién? De las mujeres. La casa, iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. ¿Y las mujeres? Efesios 5:23, ¿qué dice? Ahí está. Miren, hermanos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de quién? De la iglesia, en la cual es su cuerpo, el cual es su Salvador. ¿Una mujer es símbolo de la iglesia o no? Entonces, si la casa es la iglesia de Dios y la mujer es la iglesia, se entraban a la iglesia de Dios y se sacaban a las mujeres. O se entraban a la casa y ¿qué hacían? Agarraban, dice, y miren lo que dice el texto anteriormente, a débiles mujeres. Noten esas palabras, débiles mujeres cargadas de pecados. ¿Qué significa eso? Hermanos, hemos visto que la iglesia, dice el Espíritu Profecía, que es débil y defecto. Y si está cargada de pecados, tiene defectos. Débil. Está hablando de que van a aprovecharse de van a entrar a la iglesia de Dios, a las iglesias,
a las mujeres y se las van a sacar a los miembros, aprovechándose de las debilidades que tiene la iglesia. ¿Entiendes? Miren lo que dice acá. Porque ahí hay un sentido espiritual, ¿no? Y miren lo que dice el evento de los últimos días, página 53.1. Estos dos hombres, Himeneo y Fileto, entraban a la iglesia. Es un símbolo para nosotros de que van a entrar a la iglesia y qué cosa. Y van a entrar a la casa de Dios, van a sacar y van a arrastrar. O sea, la van a sacar de la iglesia y se van a aprovechar de sus debilidades que tiene la iglesia, de sus defectos. Escuchen esto, la iglesia ha fallado, tristemente ha fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira de su pueblo. ¿Cómo? He leído bien, ¿o no? La iglesia ha fallado, dice, tristemente, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo, el Señor no se retira de ¿dónde? Está fallando el pueblo en algunas cosas, pero Dios no se retira. Todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad. Y la voz, por honor a su propio nombre, Dios va a cuidar y defender a su iglesia que Él ha organizado y ha levantado. Qué bonito, ¿no? Para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Sorprendente, hermanos. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Y está hablando de la iglesia. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Evento de los últimos días, página 53, párrafo 1. ¿La iglesia tiene debilidades o no? Pero Himeneo y Fileto se aprovechaban de las iglesias que tenían ¿qué cosa? Esas debilidades, defectos. Y Dios dice, mi iglesia puede estar así, pero yo puedo convertir a los que están con defectos y hacerlos, dice, ¿en qué? Dice, los puedo limpiar y los puedo convertir en monumentos de la verdad. O sea, ¿el caso está perdido? No. ¿Quién está al control? Dios. Qué bonita historia. Y hermano, qué mensaje para más profundo. El Señor dice, no se va a retirar de su pueblo. Lo que pasa es que la gente se retira del pueblo. Y dice que arrastran a las mujeres, ¿o no? Y se llevan, entran a la iglesia que entra, destruyen, dividen y se llevan a la gente. Y la gente es arrastrada a salir de la casa tras sus debilidades para satisfacer las pasiones, o sea, los deseos de estas personas de querer pues aprovecharse de ellos. Terrible, hermanos, es una figura pero espectacular. Y miren lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 457. Deberíamos recordar que la iglesia, aunque débil, ahí está la misma palabra débil, y me se llevan a las mujeres débiles, ¿dice o no? A las iglesias que son débiles. ¿La iglesia es débil o no? Se agarraban de los defectos de la iglesia para hablar de ellos y la gente pues salía, así por la iglesia es así, es así, y salían y sacadas de las casas arrastras, hermanos. Débil y defectuosa constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorgó su consideración, ¿qué dice? Suprema. Y Dios dice, será débil, será defectuosa, pero es el objeto en el cual yo la considero a mi iglesia, porque está mi nombre inmerso en ella. Él observa su iglesia constantemente, lleno de solicitud por ella, y la fortalece mediante su Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios? La ve y se queda con los brazos cruzados. ¿Qué hace? Yo voy a fortalecer mediante su Espíritu. Y el que está hablando ahorita, hermanos, es el Espíritu Santo, porque Él está en la palabra, ¿sí o no? Y cuando tú escuchas esto, te fortalece. ¿No te alegra, hermanos? Saber que Dios está observando constantemente
a su iglesia y ver cómo la fortalezco, como dice Dios. Voy a dar mi Espíritu Santo. Hermanos, es tremendo. Soberbios, amadores de sí mismos, vanagloriosos, todos estos desobedientes a los padres porque se ponen a discutir y malcriadamente a los ministros que Dios ha puesto en esta casa de Dios, en su iglesia organizada. Hermanos, todo dice que es importante conocer para su pueblo porque estos van a aparentar que son piadosos y hay que evitarlos, dice Dios. Según de Timoteo capítulo 3 versículo 7, sigamos leyendo, hermanos. Miren qué más dice. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Qué es esto? Ahora agarran y dice que están aprendiendo, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Yo te pregunto, los que sacan a la gente de la iglesia y la atacan, ¿predican este mensaje que estamos predicando en este lugar? ¿Predicarían estas cosas? No, porque si predican, se desenmascaran y nunca le van a predicar la verdad. Por eso es que nunca llegarán al conocimiento de la verdad, porque le van a ocultar estos temas. Este tema es tercer ángel, por favor. La organización adventista es el mensaje del tercer ángel. A veces la gente piensa que el tercer ángel es Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 9, ¿no? Desde lo que es la bestia, su imagen, discúlpeme. El tercer ángel es completo, es organización profética, es tercer ángel. La vida en el campo, la familia, el hogar, en lo que es las profecías de la bestia, su imagen, todo lo que tiene que ver con el mensaje completo es tercer ángel. He escuchado a muchas personas que dicen, ¿qué están hablando de la familia? ¿Se acuerdan que la iglesia hizo en la escuela sabática hablaba del hogar, de la familia? Estas personas decían, a ver, mira, familia, hogar, en lo que se meten, pierden el tiempo. Decían, hay que predicar la bestia y su imagen, por favor. O sea que hablar de temas del hogar, de la familia, es diabólico. O sea, no es tercer ángel. Sí, se nota que estas personas son ignorantes. Porque aún este tema, esto que estás escuchando y que se está predicando, con el pastor Rubén aquí, junto con ustedes aquí, entonces es tercer ángel. Esto es el mensaje del verdadero tercer ángel. Y yo lo dudo, hermano, que esas personas prediquen esto que estamos predicando, que los pastores son ministros de Dios y ayer vimos, representan a Cristo, dice, ¿sí o no? Y Pablo, para ungir, para poder abrir iglesias y para bautizar, tenía que ser impuesto primero las manos y tener autorización divina, ¿no? Y eso difícilmente lo va a predicar una persona disidente. ¿Qué va a predicar? Pues nunca van a llegar al conocimiento de la verdad, le van a ocultar estas cosas. Tremendo, hermanos, tremendo. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 8. Y sigue diciendo, por favor, hermanos, estos vienen a arrastrar almas y llevar discípulos tras sí. No quieren hablar de lo que es correcto, se aprovechan de la gente y le hacen creer que ellos saben todo, cuando en realidad le están haciendo que aprendan lo mismo. Es como un círculo, pero no les dan la verdad. Nunca llegarán al conocimiento de la verdad en esos lugares. Pero en la iglesia de Dios sí, porque la iglesia de Dios tiene todo el mensaje completo. Está hablando de la iglesia organizada. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe. ¿Quiénes Janes y Jambres? ¿Se acuerdan? En los tiempos de Moisés, sus magos, dicen, ¿no? Que resistieron con sus falsos milagros, falsificando lo verdadero. ¿Falsificaron lo verdadero o no? Hicieron igualito, sacaron una copia y estos resistieron a la verdad. Y Faraón se endureció más. Igualito van a hacer que la gente se resista a la verdad, porque van a falsificar, como lo hicieron en los tiempos de Moisés, lo que Dios hizo. ¿Se acuerdan? Lo que Dios hizo a través de Moisés, ¿lo falsificó o no? Falsifican la organización, hacen una organización muy similar en cuanto a lo que se lleva ahí,
pero la están destruyendo la verdadera, le están haciendo competencia, y eso es ilegal. Escuchen esto. Voy a leer, dice que resisten a la verdad. Entonces, miren qué dice acá, cuando resisten, aquí también nuestra elevada vocación, la página 355, párrafo 6, dice lo siguiente. No tenemos un mensaje de desánimo para la iglesia. Aunque se han dado reproches, advertencias y correcciones, sin embargo, la iglesia está como el instrumento de Dios para difundir la luz. El pueblo de Dios que observa los mandamientos ha hecho sonar una advertencia para el mundo. La iglesia de Dios es un testigo viviente, un continuo testimonio para convencer a los hombres si lo aceptan, para condenarlos si lo resisten y lo rechazan. Los que resisten el conocimiento que Dios da a través de su iglesia se van a condenar como Janes y Jambres resistieron a la verdad. ¿Se deben dar mensajes de desánimo a la iglesia, hermanos? La iglesia ya anda perdida. Están hablando de más, porque acá no se debe de predicar mensajes de desánimo a la iglesia. La iglesia, ¿qué cosa es? Instrumento para difundir la luz al mundo. La iglesia, y Elena White está hablando en el contexto de la iglesia organizada, queridos hermanos. Interesante. Según de Timoteo, sigamos leyendo, estamos viendo esta carta interesante, ¿no? Como esta advertencia para los últimos días. Yo a veces digo, cuando Pablo escribió esto para los últimos días, yo creo que se está cumpliendo. Y digo, este hombre, qué manera de decir las cosas y de títulos, ya cómo concuerdan, ¿no? Qué perfección. Es una maravilla la iglesia adventista a la ley y al testimonio, pero con su contexto. Porque muchos dicen ley y testimonio y le sacan los contextos. ¿Cómo van a decir ley con testimonio y le sacan los contextos equivocados? Estamos viendo con los contextos correctos. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Las personas que están haciendo eso, de desanimar a la iglesia, de aprovecharse de los defectos y sacar discípulos así para poder arrancarlos de la iglesia, dice Dios que les va a poner pares. ¿Saben qué? Dios dice, no van a ir más adelante, se van a dar cuenta. Yo, dice Dios, me voy a encargar de que todos se den cuenta de su insensatez. Va a desenmascarar todo lo que están haciendo, ¿sí o no? Y lo que se está estudiando, ¿desenmascara o no? Y ya se está viendo lo que conocen ahora, se está viendo la insensatez de estas personas. ¿Quién les está poniendo ahí el alto? Dios. No van a ir más adelante. Ahora todos se van a enterar. ¿Y quién le va a impedir a Dios que lo pueda hacer? Nadie. Y Dios va a decir, esto van a hacer, esto van a hacer, esto son, y cada uno ya se va a sacar sus conclusiones. ¿Quiénes son? Hermanos, es claro, el apóstol recalca entonces que se tenga mucho cuidado con aquellos que apartan de la verdad, de la verdadera iglesia, de la iglesia organizada, a la gente o a los miembros que están ahí. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Van a apartar de la verdad a la gente o no? Van a apartar de la verdad el oído y se volverán, ¿qué cosa? Se nos advierte entonces, tengan cuidado, porque los van a apartar de la verdad. No escuchen esas cosas, porque muchos van a caer en sus trampas y se van a ir a las fábulas, cuentos con ellos. Vamos a ver citas que yo, hermanos, creo que es un deber conocerlas. La organización adventista, ¿por qué no hemos titulado los temas de la organización? Porque tenemos que hablar de la organización de la iglesia adventista. ¿Sabías tú que ha sido organizada con mucho sufrimiento? ¿Tú crees que agarraron y dijeron, vamos a organizar la iglesia y ya mañana ya está? Dice que ellos querían hacer algo y el diablo no quería que la iglesia se organice. Les hizo la vida imposible a los pioneros para evitar que la iglesia esté organizada.
¿Y por qué Satanás no quiso que se organice? Y una vez que se organizó, ahora sigue con ese afán de destruir esa iglesia que se organizó. ¿Saben por qué? Les voy a poner aquí interesantemente que esto es una realidad. Nadie piense que la iglesia ha sido levantada o la organización adventista con cualquier cosa, no, ha sido mucho dolor y sufrimiento, muchas lágrimas. Miren lo que dice acá, dice en Historia de la Redención, página 33, párrafo 1, nadie alberga el pensamiento de que podemos prescindir de la organización, nadie debe tener esa idea de que no es importante la organización. La erección de esta estructura, escuchen, nos ha costado mucho estudio, muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. ¿Cuánto ha costado? ¿Mucho estudio o no? ¿Tú crees que lo levantaban así? Todo con cuidado, estudiaban, eran minuciosos en los aspectos de las citas, no querían hacer algo incorrecto. Mucha oración, hermanos, en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado. Se la ha edificado bajo su dirección. ¿Quién ha dirigido la iglesia organizada? ¿Quién ha dirigido que se organice la iglesia adventista? Dios la ha dirigido. Dice acá claramente, hermanos, dice que Dios estaba dirigiendo sobre la base de mucho sacrificio y conflicto. Ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribarla. El que quiere derribar la organización que Dios la ha dirigido, la adventista, que ni lo sueña, porque se producirá una situación en la que ni siquiera soñamos. Tremendo, ¿no? En el nombre del Señor os declaro, miren lo que dice la Sierva de Dios, qué bonito, ¿no? En el nombre del Señor os declaro que la organización debe permanecer fortalecida, establecida y asentada. ¿Qué les parece? ¿Debe fortalecerse o no? ¿Debemos destruirla? ¿Debemos atacarla como adventistas? No, acá dice, debemos fortalecerla, permanecer en ella, establecerla y que esté bien asentada en vez de derribarla, hermanos. Cuando Dios ordenó avanzar, lo hicimos en medio de dificultades que aparentemente imposibilitaban el progreso. ¿Había muchas dificultades o no? Satanás, ¿tú crees que quiso hacer esto? ¿O permitirlo? No. Sabemos cuánto ha costado poner por obra los planes de Dios en lo pasado. Los planes que han hecho de nosotros el pueblo que somos. Sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadoso, para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en el avance de su causa. Historia de la Redención, página 33, párrafo 1. Qué bonito, ¿no? ¿No te da alegría, hermano, cómo Dios habla? Yo digo, qué belleza. Ha hecho Dios el pueblo que hoy somos, la iglesia adventista del séptimo día. No hay que avergonzarse. Con sus dificultades y problemas, hay que sacar la cara por ella. Miren, hermanos, Satanás y muchos grupos, ¿saben por qué la atacan y no quieren someterse? Tú cuando leas por qué se estableció la organización, te vas a dar cuenta que buscan esas personas. ¿Tú crees que buscan que te salves? Miren por qué se puso la organización. Miren lo que dice el evento de los últimos días, página 43, párrafo 4. Esto es maravilloso. Aquí van a saber por el Espíritu Santo lo que hay detrás del atacar a la iglesia. Miren lo que dice acá. Así titula, razones de la organización de la iglesia adventista del séptimo día, así titula. Dice, a medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. Necesitaban el éxito. ¿Saben qué? Dice que ellos comenzaron en casitas, ¿no? En casitas. Dice que comenzaron a predicar el mensaje los pioneros y luego dice que comenzó a aumentar. Entonces vieron que la gente ya estaba aumentando y dice que como se construyeron una iglesita pequeña, dice.
Y cuando vieron que la iglesia comenzó ya a hacer más gente, porque el mensaje era poderoso, comenzaron a querer necesitar más espacio. Y aparecieron inmediatamente gente que viendo eso, que había gente que estaba interesada, comenzaron a predicar diferente. Comenzaron a predicar parecido y hacerle la competencia. Entonces dijeron, no, tenemos que organizarnos porque el diablo ya no quiere que continuemos, nos está haciendo la guerra. Escuchen eso. Y dice esto ahora, la organización era indispensable. Uno, ¿para qué? Miren para qué era indispensable. Para proporcionar el sostén a quién, al minis. ¿Para qué? ¿Cómo se sostienen a los ministros? ¿Con el qué? Con su sueldo, el diezmo. Entonces, todos los que trabajan para Dios sacrifican su vida porque es una carrera, es una profesión en la cual van a vivir de ello y es un sueldo porque es una profesión la más solemne que puede haber dentro de todas las carreras. Es un pecado trabajar, es un pecado tener un título. ¿Saben que yo he escuchado muchas personas que dicen que toman un título si creen que ya son más? Y yo lo rompo su título y yo no necesito títulos, Jesús no necesitó títulos, dice. ¡Qué Dios! Dios levantó la organización, dijo, los que antes de entrar a otra carrera, si quieren estudiar para Dios, yo lo voy a pagar porque yo soy Dios, dijo, y yo soy justo y van a tener un sueldo. Para eso es la organización. O segundo, para dirigir la obra en nuevos territorios, para hacerla crecer en el mundo, porque tiene que llevarse el evangelio a toda la tierra. 3. Para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indígenas. ¿Para qué se organiza? Para que cualquiera no venga y se aproveche de ellos. ¿Sí o no? Los protege. Miren esto. Supongamos que tú vas a una iglesia y te piden plata. Y te piden para la obra y tú das un montón de plata. Luego dicen que es el fin del mundo y vendes tu casa y comienzas a dar la plata. Luego te dicen vamos a comprar una cosa por ahí para hacer la obra y de pronto un día se robaron todo eso. ¿A quién piden cuenta? Si no están organizados como una iglesia mundial. ¿Se perdió entonces? ¿A quién reclamas? A nadie. Y dice que acá la iglesia es para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros que indígenas, es protección, es el lugar, el refugio. Y para retener las propiedades de qué? De la iglesia. Miren esto, yo me hago un grupo, supongamos, ya, y compramos televisor, compramos cañón, comenzamos, todo compramos, sillas, bancas, y luego compramos por imprenta, y compraba y plata, y plata, y plata, y de pronto un día, agarran y tú dices, ya no quiero estar aquí por eso, y tú dices, bueno, y lo que hemos dado, eso ya no te pertenece, eso es mío. ¿Las propiedades de la iglesia aquí pertenecen a las personas o a toda la institución? Para retener las propiedades de la iglesia. Entonces, ¿por qué hay muchos la atacan? ¿Qué están viendo? ¿Con qué cosa? Voy a tener platitas, ¿no? Puedo hacer lo que quiera y nadie me dice nada. Ayer le llamamos una cita. Estos que no quieren, que quieren ser independientes, dice que no rinden cuentas a nadie, ni dan, dice cuentas ni siquiera alguna respuesta absolutamente a nadie, porque no están haciendo las cosas como Dios manda. Conocí una persona que compró un cañón multimedia, le dijeron, ¿por qué has comprado? ¿Qué es para nuestra iglesita? Y dijo así, no, ese cañón, tú no nos has pedido permiso, así por no pedir permiso ese cañón decomisado y pasa para nosotros que somos la iglesia principal dentro de los grupitos que estaban haciendo. Y si quieres este cañón, tienes que pedirme permiso y cuando nosotros te digamos, te lo vamos a dar, pero si ellos lo habían comprado. Toda cosa que tú no lo decías, he comprado un equipo. Y aquí no nos has dicho, sí, pero necesitamos, pues, queremos que la gente venga. Ese equipo decomisado, ¿por qué? Porque nos estás haciendo competencia a nosotros, así que queda para nosotros. Eso hacen en esos grupitos. Y yo te digo, pues, por experiencia, porque yo lo he visto.
La iglesia es la protección, ¿o no? Tremendo, hermanos. Para retener, para proteger, para salvaguardar a las almas, es el refugio, es el lugar más seguro. Ah, qué interesante, ¿no? Hubo un hermanos que se dieron cuenta de un grupo y salieron de ahí varios. Y los hermanos compraron todo en la iglesia. Entonces, y se salieron. Y tenían muchos pactos fuertes. Y como ya no van a pagar, debían fuertes, entonces lo cerraron la iglesia. Vino un camión y se cargaron bancas, todo, y los hermanos fueron al otro día, nada había. Y les dijeron a los que quedaron: si ustedes quieren que se abra, tienen que pagar todo el dinero de los que se han salido de acá, y si no, no la abrimos esta iglesia. Y no era un solo, era mucho dinero para los que quedaron. Qué martirio. ¿Ustedes creen que eso es obra de Dios? ¿Vale la organización o no? ¿Es nuestra defensa o no? ¿Quién te protege? Dios. ¿Y qué hace Dios? Te protege de los miembros indignos, tanto a miembros como a laicos los protege. Las propiedades de la iglesia, Dios las protege. Y la hora va a avanzar porque dice que aún para la publicación de la verdad por medio de la prensa, lo más seguro es aún en la iglesia militar para que se haga una labor pues mayor. Tremendo, hermanos. Eventos de los últimos días. Página 44, párrafo 1. Nos fue dada luz por su espíritu en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización es esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. ¿Ya hemos leído esta cita o no? Pero orden y disciplina cabal en la iglesia, la organización que dice es el... Si tú quieres, hermanos, no sufrir y dentro de tus defectos como humano ir hacia el camino seguro, no te salgas de la iglesia, no te vayas, hermano. Enfrenta adentro, ayudando a la iglesia. A la iglesia se le ayuda desde adentro, no desde afuera. Desde adentro se hace la obra. Tampoco recae únicamente sobre el pastor ordenado la responsabilidad de salir a realizar la comisión evangélica. Todo el que ha recibido a Cristo está llamado a trabajar por la salvación de sus prójimos. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, dice, y a toda la iglesia le incumbe el deber de dar la invitación a todo el que le ha oído, ha de repercutir este mensaje por los valles, montes, ven. ¿Le vamos a dejar la labor solo a los pastores? Y los pastores pues tienen solitos que hacer la obra. Ellos están trabajando. ¿Y los laicos qué vamos a hacer? ¿Qué dicen? A todos se les ha dado la responsabilidad. El pastor dice que lo va a hacer, pero no hay millones de pastores. Más laicos hay. Entonces, ¿qué dice? Dice acá, a toda la iglesia le incumbe el deber de dar esa invitación. Tenemos que trabajar con los pastores en armonía para poder ayudar, ¿o no? Es un error fatal, estoy leyendo los Apóstoles, página 90, párrafo 3, suponer que la obra de salvar almas depende solamente del ministerio. El humilde y consagrado creyente, a quien el Señor de la Viña le ha dado preocupación por las almas, debe ser animado por los hombres a quienes Dios ha confiado mayores responsabilidades. ¿Quiénes son esos que se han confiado mayores responsabilidades y que deben animar a los hermanos que son humildes, de repente que no tienen mucho estudio, que no tienen una carrera, o no son pastores, pues son laicos como nosotros? Dicen, los dirigentes de iglesia de Dios han de comprender que la comisión de Salvador a todo aquel que cree en su nombre, Dios enviará a su viña muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Este texto dice que los ministros deben animar a los miembros a que trabajen en conjunto, ¿sí o no? El pastor le va a decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer, y ustedes hermanitos se organizan y dicen que los laicos debemos trabajar con ellos, debemos apoyar, ser fuerza. Pero saben que esta cita la sacan los disidentes y dicen, sacan este pedacito,
Dios enviará a su viña muchos que no han sido dedicados al ministerio por la imposición de las manos. Dice acá que no necesitamos ser ungidos para poder abrir iglesias, para poder bautizar. Así que, al igual que Jesús no tenía título, nosotros también por eso no necesitamos título de pastores. Pero acá no dice el texto eso. El texto no dice que Dios va a enviar a su viña a personas que no han tenido imposición de manos, desconociendo al ministerio. No dice eso. Acá dice que deben trabajar unidos, respetando al ministro, y el ministro le tiene que dar labores, y esta gente que no ha estudiado, que no ha sido impuesta a las manos, que son laicos comunes y corrientes, ellos van a decir, ya voy a hacer la labor que el pastor ha dicho. Hay que hacer grupos en casa, sí, ya reúniré pues en mi casita, mis vecinos. Entonces no necesitas ser impuesta a las manos para hacer eso. Pero qué viveza, ¿no? Sacar esa porción solamente para poder hacer una tremenda iglesia y sacar diezmos a la gente. ¿Es legal? No, ilegal. Eso es aprovecharse y sacar el texto de su contexto. Y acá está hablando, no se imaginen que le van a dejar toda la carga al ministro. Vamos a hacer de ayuda y le vamos a decir, pastor, ¿en qué trabajamos? ¿Qué podemos hacer? Sea hacer aquello, sea hacer aquello. No tengo título, no me han puesto en las manos. El pastor le va a decir, no te preocupes, vamos a hacer esto, pero vas a hacer de fuerza. Este texto no está diciendo en ningún momento que se desconozca el ministerio y que se aproveche esta cita para hacer lo que quiera. ¿Está claro, hermanitos? Sigue, estoy leyendo, todo esto estoy leyendo la misma página, hermano. Miren, Hechos de los Apóstoles, página 90, párrafo 3, Hechos de los Apóstoles, página 90, párrafo 4. Entonces, ese es el contexto. Y seguimos leyendo, página 91, párrafo 1, para ya terminar con estas citas. Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación están todavía ociosos en la plaza cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Y añade, y también vosotros a mi viña, ¿por qué muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar desde el púlpito? Ojalá entiendan que hay una gran obra que hacer fuera del púlpito, por miles de consagrados miembros laicos. ¿Cómo se tienen que ser los miembros? Hay que consagrarlos, ¿sí o no? ¿Cuántos miembros hay? Miles. Y están sin hacer nada. Dice, no, pero yo pues no tengo título. Yo no tengo cartón de pastor, no he sido ungido. Y por eso dice, pero Dios va a enviar a gente que no ha tenido ungimiento, así que no te excuses, está diciendo Dios. El verdadero contexto es bonito, ¿no? Pero ¿cómo lo sacan esa cita para aprovecharse y sacar un pedacito y hacer lo que quieran, ¿no? El verdadero contexto es este. Así que es como que Dios le dice, no pongas pretextos, porque yo voy a usar a aquellos que no han sido ungidos, así que ven para acá, no te escapes. Largo tiempo ha esperado Dios que el espíritu de servicio se posesione de la iglesia entera, toda la iglesia, de suerte que cada miembro trabaje por él según su capacidad. Cuando los miembros de la iglesia de Dios efectúen su labor señalada en los campos menesterosos de sus países y del extranjero en cumplimiento de la comisión evangélica, pronto será amonestado el mundo entero y el Señor Jesús volverá a la tierra con poder y grande gloria y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá ¿quién? Jesús, Éfilo. Hechos de los Apóstoles, página 91, párrafo 2. La iglesia entera, hermanos, todos los miembros tenemos que trabajar. A veces dicen, no se predica. Y tú, hermanito, ¿por qué no estudias y yo? Y vamos a predicar, a llenarnos de conocimiento, a hacer grupos en la casa, unirnos a la iglesia y hacer una obra grande. ¿Sí o no? Critica y nosotros nos limpiamos las manos, no puede ser. Tenemos que ayudar. Hay que ponerse a estudiar, hermanos, todos. ¿Tienes tu libro? ¿Tienes tu Biblia? ¿La Espíritu Profecía? ¿Qué te impide que estudies? Solamente es que hay que decidir. ¿Sí, hermanitos? Quiere el Señor que esto les haya servido, hermanos, de ayuda a cada uno de ustedes, a los presentes, porque el afán es que entendamos que la organización de Dios tiene que ser confirmada y no hacerle pedazos, como lo están haciendo muchas personas, tal vez por ignorancia, ¿no? Pero otros tal vez sabiendo. Oremos por ellos para que algún día se den cuenta y que puedan hacer algo bueno, uniéndose
como Pablo, ¿no? Pablo cómo cambió para que puedan tener la oportunidad tal vez de salvarse. Que tengan ustedes una feliz noche, que el Señor los bendiga, ese sincero deseo en esta noche. Amén. Voy a invitar a nuestros